Hola arquitecto del videojuego, soy Alfred Coloma y hoy tengo otro video corto para ti, para que comiences a hacer tus juegos basados en físicas, que son de los primeros juegos que llegamos a desarrollar, uno de plataformas o un tipo Flappy Bird o otro de esos arcade mobile que se saben hacer al principio. Estos son los objetos de colisión. Vas a aprender entre la diferencia de los nodos de colisión y los controles que tenemos para cada uno de estos, como los puntos de contacto y otras señales más importantes. Anteriormente te mostré este cuadro en el video que te dejo en esa tarjetita de acá arriba acerca de las diferencias de estos objetos de colisión, y el día de hoy vamos a comenzar a extender un poco este conocimiento. Hay tanto para 3D como para 2D. En esencia son lo mismo, pero hasta el día de hoy para las colisiones 2D Godot implementa su propio motor de físicas y para el 3D usa Bullet. En mi opinión, que he llegado a probar tanto Bullet y PhysX de Nvidia para Unity y Unreal. El tema 3D es un poco discutible, pero en lo que se refiere a 2D, usar el motor dedicado que tiene Godot lo siento un poco mejor para el 2D en lugar de Bullet. En el apartado 3D, ya que utiliza Bullet, tampoco está mal, pero sí he visto algunas carencias en ciertas aplicaciones. Puedes ver estas configuraciones en Project Settings, Physics, y la primera opción en 3D y en 2D es seleccionar el motor de físicas. En 2D solo está el de default, que sería Godot, y en 3D pues tenemos las variantes de las que hablamos. El default 2D es Godot y en 3D el default es Bullet. Bueno, pero sin salirnos del tema, las clases abstractas, las que no puedes instanciar, son estas dos de aquí, Collision Object y Physics Body 2D. Lo que nos quiere decir que todos los objetos controlan colisiones, pero solo los que tengan comportamiento físico son estos de aquí. Por eso el área 2D no es para hacer paredes invisibles. A mí me pasó en su tiempo, no lo hagas por favor. Para eso está la Static Body, pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahora con este ejemplo que tengo aquí lo vas a entender mejor. Tenemos aquí nuestros nodos instanciados, además del nodo Tilemap, que también tiene su propia implementación de colisión. Lo puedes ver aquí en este apartado, ya hablaremos de esto en un pequeño momento. Nuestra área 2D es una puerta, nuestro Kinematic Body es un cañón, nuestro Rigid Body es un personaje y el Static Body es un muro, además del suelo, que es un Tilemap. Como todos son Collision Objects, veremos este apartado, que nada más tiene la opción de Peekaboo, que quiere decir que responde a comportamientos del cursor, es decir, si está encima o hacer clic. Generalmente el área 2D viene activado por defecto y los demás hay que activarlos. Ahora, los que heredan de Physics Body tendrán este apartado de colisión, que tendrá las capas de colisión, que son en qué capa de colisión se encuentra el objeto, y la máscara contra qué objetos va a colisionar. Es una explicación un poco ligera, pero más o menos se puede entender. Y a pesar de esto ser una característica de los Physics Body, el nodo Area 2D y el Tilemap tienen su propia implementación de este apartado, además de usar otras características del servidor de físicas y el servidor de audio que lo utiliza el Area 2D, que lo puedes ver aquí donde dice Audiobus, utiliza el servidor de audio. Esto de los servidores los hablaré quizás en otro video, pero en resumen son programas internos del motor que les proporcionan una API a los nodos para conectarse a ellos y así hacer cosas con las físicas o el sonido u otros servicios que tiene Godot internamente. Esto para no tener que implementar estas características nosotros mismos y hacerlo fácil y eficiente, porque no te vas a poner a programar las físicas de Bullet, sino que las utilizas. Como por ejemplo un simple botón, podemos modificar la gravedad o interactuar con los sonidos del juego. Muy bien Godot. Ahora con los nodos específicamente, el área 2D es el nodo trigger por excelencia. Lo usarás para detectar solapamientos, lanzar señales cuando suceda. Pero además, como su nombre lo indica, es un área multipropósito. Si lo ves un poco sus propiedades, puedes notar que mantiene una cercanía con el servidor de físicas, pudiendo manipular la gravedad y monitorear estos puntos de contacto específicos. Aquí puedes seleccionar el modo con el que actúa el área con respecto a la física. Te dejo un segundo este cuadro para que lo entiendas. Además de, como te mencionaba, poder conectarlo con una pista del servidor de audio para tener un control espacial de lo que estás escuchando. Y sus señales efectivamente fueron creadas para sacarle provecho a las interacciones con estos cuerpos.
En mi ejemplo es una puerta, porque si te acercas podrías detectar si el personaje está dentro y la puerta podría abrirse. Le he agregado otro área 2D por la parte de afuera, quizás una manera de implementar una zona de invencibilidad o algo parecido. No es necesario, pero generalmente vas a estar haciendo configuraciones de este estilo, en el que muchas áreas 2D se van a sobrelapar unas entre otras, y para no confundirte te recomiendo que cambies el color del shape, viniéndote aquí donde dice Self Modulate. Y como un tip agregado para ver las formas de colisión mientras ejecutas, a modo de debug, te vas a esta partecita y activas esta opción de aquí. Luego tenemos los 3 objetos físicos. Antes cabe remarcar que todos los motores de física poseen estas 3 maneras de manejar las físicas, y las implementaciones, aunque invisibles para nosotros, son esenciales para el rendimiento y el buen funcionamiento de aquellas. Así que intenta apegarte a la filosofía de estos cuerpos, la cual te mencionaré en un segundo, y salvo en casos puntuales puedes salirte de la norma, pero con mucho cuidado, sabiendo lo que haces. Empecemos con el Static Body, que es el más sencillo. Como su nombre lo indica, se usa exclusivamente para objetos que no vayan a moverse en el escenario, comúnmente paredes. De hecho, acá en la parte de abajo tenemos al nodo Tilemap, que no se ve pero utiliza un Static Body por defecto. Pero en esta parte de aquí podemos decirle que utilice el Tilemap como colisiones cinemáticas o que utilice la colisión del padre, que podría ser incluso un área 2D. Y algunas otras pocas configuraciones de físicas con el Tilemap. Volviendo al Static Body, a este se le puede añadir ciertas características como ves, Linear Velocity, Angular Velocity e incluso un material físico personalizado. Estas propiedades son para afectar a cuerpos en contacto, no para mover el objeto como tal. Observa cómo incrementando la Y con negativo hacia abajo, recuerda, lo que hará que el cuerpo rígido sienta esa velocidad cuando lo acercamos, como si fuese una caminadora. Y si te das cuenta, para el cañón, que es un cuerpo cinemático, no tiene efecto. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues bueno, los cuerpos que vamos a mover son Kinematic Body y Rigid Body, como lo estás viendo. Esto es física del colegio. La cinemática estudia los movimientos basados en sus posiciones y en sus coordenadas, y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos rígidos, basados en sus características del cuerpo y los factores externos, como podría ser su masa, su rugosidad, incluso su forma. Y estudia estos movimientos mediante el estudio de fuerzas. Dicho eso, se puede entender por qué Rigid Body tiene algunas de estas características, como pueden ser de masa y cosas de gravedad, y Kinematic Body solamente tiene un par de opciones que no tienen que ver con esto. En Collision tiene Safe Margin, que ya que los cuerpos cinemáticos se manejan con variaciones de posición directamente, puede ocurrir algún tipo de solapamiento en ciertos cuadros. Este margen nos permite solucionar que este problema se dé un poco menos, porque sí se da. Y por otro lado tenemos la sincronización con las físicas. Esta opción es potente mayormente en juegos basados con animaciones. Aquí mismo te indica que uses esta opción para que las animaciones del Animation Player, cuando utilices un Animation Player, se alineen con la ejecución de las físicas y no tengas animaciones que incumplan en cómo se comporta la física en tu juego. Aquí yo he tenido un montón de bugs, pero más o menos se controla con esta opción. Ahora, podrás expresar los movimientos cinemáticos recalculando la posición del jugador en cada frame, pero el API de Godot te proporciona dos funciones maravillosas con mucho poder que te recomiendo ver y estudiar un poco la documentación de esto, de su funcionalidad, que son Move and Slide y Move and Collide. Es tan sencillo como darle un vector velocidad y todas las consideraciones que tengan que ver atrás de eso quedarán resueltas. Pero si profundizas en las funciones, verás que puedes hacer uso de Isum Floor para ver si estás pisando el piso, valga la redundancia. Puedes caminar en pendientes, detectar paredes, rebotar y otras cosas. Puedo decir que estas funciones te resuelven un montonzazo. La verdad, da para un video entero hablar sobre la explicación del uso de Kinematic Body y de Rigid Body, y solamente estoy intentando que tengas un marco general para que así puedas ir a descubrir un poco cómo funcionan estas funciones. Así que te dejaré en la descripción el artículo completo de la documentación para que veas cómo funcionan, ¿ok? Y bueno, llegamos a los Rigid Bodies, los más complejos de todo por todas estas características que llevan. Como te he dicho, con estos usamos fuerzas, lo que siempre estará aplicando, una de estas fuerzas que siempre se estará aplicando es la gravedad, dependiendo de cómo configures el proyecto, aunque por defecto te da una gravedad
hacia abajo de 9.8 como sería en la realidad. Ya este nodo lo vamos a mover, como te decía, aplicando fuerzas e impulsos, torques. Torques es para darle rotación, por si lo desconoces, con todos estos métodos que estás viendo en pantalla. Te dejo el uso de estos también en la descripción, y es básicamente lo mismo que usar Move on Slide y Move on Collide. Tienen diferente implementación y diferente forma de usarlo, porque también hay algo con los Rigid Body. Una buena práctica es usar las funciones Physics Process para hacer uso de estas fuerzas, y la función Integrated Forces para trabajar con velocidades, posiciones. Como su nombre lo indica, ayudará a que todas estas transformaciones se integren bien con las fuerzas que las están aplicando, y el motor de físicas pueda utilizarlo de manera correcta. Y esta función tiene una característica especial, que su parámetro es el estado de la física en el que se encuentra ese cuerpo. Y esto te puede traer muchísima información, como por ejemplo, si activas el Contact Monitor y subes un poco la cantidad de reportes a 5 por ejemplo, con la función Get Contact Locate Position puedes obtener la posición de este puntito de aquí y muchas otras cosas más, que también te dejo la documentación abajo en la descripción. Para terminar, lo más sencillo, tenemos los modos del Rigid Body, que simplemente son ciertas restricciones que te ayudan a codificar el Rigid Body. Por ejemplo, el modo Character no permite rotarlo, o el modo Kinematic se moverá con respecto al código, como si fuera cinemático. Y no sé quién lo configuraría para estático, pero ahí está, para que nadie lo mueva. Y bien, eso ha sido todo. La verdad, espero que te haya gustado esta recopilación de cosas de físicas, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.